Sí, se lo pone. Apágame la luz, por favor. Necesito una desinfección, una esterilización. No, Será el culo, madre. Mierda. No sé si es mierda o qué, pero cada vez que me siento. Y me emputa. Bien, por favor, atienda. Vamos a continuar. Esto hemos avanzado, pero vamos a volver a repetir para que entremos en materia. El día martes tiene práctica, ¿no? Clases. Ya. ¿Y a qué hora es la práctica de martes? Bueno, ni modo. 1:20. Y atiendan por favor la práctica de la señorita Natalia, y ella me va a dar todo. Esta próxima semana vamos a explicar cómo es la solución, que yo creo que la mayoría lo ha podido hacer bien. Y repito una y otra vez, por favor, no me mezclen con patología. Estamos viendo presión hidrostática, ósmosis, presión colorosmótica, difusión. Entonces, efectivamente hay muchas cosas que se pueden, pero se van a ir por la tangente. Hecho los especialistas, los canvas, que hay que colocar aquí 3 microgotas por kilo minuto. Dice que no me interesa, por favor. Lo que quiero es que entiendan por qué se ha producido el problema, cuál es la solución. Yo les voy a dar una visión, cómo debía haber sido hecho el día lunes, y en base a eso, aquí tengo ya las prácticas del paralelo 1, ustedes se van a calificar, ¿ya? Tienen que entender, porque al entender van a calificar, y segundo, les conviene porque de eso va a entrar el examen, ¿no? Entonces, hemos hablado que en la revolución ácido básica tenemos nosotros, yo les digo un pool, que es la cantidad estándar que tenemos en nuestro medio interno, el plasma de ácidos y bases. Tiene que haber, por eso tenemos un equilibrio entre ácidos y bases. Entonces, eso, si alguien no entiende, levante la mano, por favor. Y les ruego que no me distraigan, ¿ya? Claro, vamos a ver. Entonces, aquí tengo esto. Esto quiero que nunca se olviden. Esta parte. Fíjense aquí. La homeostasis tiene el amortiguador, ácidos volátiles, ácidos fijos. Pero todos estos ácidos, fíjense, tienen un cambio. El ácido, el ion hidrógeno, se une al bicarbonato. Y el bicarbonato se va a convertir en ácido carbónico, y el ácido carbónico se va a convertir en agua más. Este CO2 es un ácido volátil, ¿no? Y se va a ir vía pulmón afuera. Y si es que el ácido no puede ser eliminado vía pulmonar, entonces se hace mano de el riñón. El riñón va a eliminar ácido tisular. Todos los ácidos fijos que no son volátiles van a ser eliminados. Esto funciona a las mil maravillas, por eso estamos aquí todos sanitos. Y ahora vamos a ir adelante por aquí. Fíjense. Entonces, hemos dicho esto y estamos repitiendo. Ya que tenemos cada día ingerimos ácido. La misma alimentación que nosotros consumimos es ácido, ¿no? Inclusive los refrescos, la Coca-Cola, las sodas, son ácidas, ¿no es cierto?
Sin embargo, nosotros no tenemos más que 40 nanoequivalentes circulando en nuestro plasma. Gracias a los amortiguadores, ¿ya? Los amortiguadores que tenemos. ¿Qué es un amortiguador? Algo que no permite que haya cambios. Un golpe es amortiguado, o sea, un golpe ya no hace daño. Si por ejemplo yo tengo a este joven aquí adelante, le doy un golpe aquí, le puedo hacer daño. Pero si tiene ahí una goma, le doy... Una bola de coca. No le hace nada. Hay unos especiales, ¿no? Algunos han hecho karate, tienen su Yo tengo goma aquí. amortiguación natural, Sí. tengo aquí. Ya. Entonces, ahí patada y todo, se amortigua, eso es amortiguador. Algo que no permite que se produzca un daño, un cambio que pueda provocar daño. Entonces, eso tenemos, es relación al ácido base. Entonces, fíjense, tenemos esto, que hemos avanzado, pero le he agregado algunas cosas. Fíjense, los amortiguadores ácido básico están, en este caso, del plasma que nos interesa, constan de un ácido y su base conjugada. Si nosotros introducimos un ion hidrógeno que es ácido, se une con el base y se va a neutralizar. Y si es que introducimos una base, se une con el ácido y se neutraliza. De esa forma, este sistema amortiguador no permite que nuestro pH, que es 740, ni suba, ni baje abajo de 135, ni baje, ni suba arriba de 145. Está siempre en este lapso. Aquí tenemos, fíjense, 735, 745. Ahí está nuestro valor normal de pH. Y ahí está nuestro pK, 6.1. Lo de bueno es de que a ese pK que tiene en este caso el ácido carbónico, que es el principal que convierte a partir del bicarbonato, no va a soltar sus iones ácidos normalmente en plasma. ¿Por qué? Porque su pK es muy, digamos, inalcanzable. Nosotros tenemos pH 7.4, fíjense, es un ácido de... ¿Alguna pregunta? Levantan la mano, ¿ya? Entonces, fíjense, tenemos estos sistemas amortiguadores más importantes que ustedes tienen que conocer. El sistema bicarbonato ácido carbónico, el sistema proteínato-proteína, el sistema fosfato monosódico y disódico. Estos son los más importantes, ¿ya? El fosfato bicarbonato ácido carbónico es de lejos el más importante para nosotros los médicos. ¿Por qué? Porque está en plasma y está circulando en la sangre. Entonces, la primera opción que tenemos para ver si nuestro paciente está mal o está regulando mal el sistema ácido-base es con sangre, sacamos sangre. Entonces, eso es lo que tenemos opción. Por tanto, este es el más importante. Sin embargo, el sistema proteínato-proteína está en las células, los rojos, también un poco en el plasma, en las células, ¿no? Está presente el proteínato-proteína. El fosfato monosódico disódico está en el líquido celular y generalmente. Aquí están los dibujitos, estos son los fosfato, bicarbonato, proteína, fosfato inorgánico, y esta es la célula, ¿no? Dentro de la célula, fíjense, tenemos más fosfato y proteína, ¿no? Fíjense, proteínato-proteína, dentro de la célula que es el que va a neutralizar, va a amortiguar los embates de ácido que va a entrar. Porque vamos a ver en el curso del lunes, porque ahora no vamos a terminar, cómo el ion hidrógeno puede entrar al intracelular. Y gracias a la proteínato-proteína, fosfato, entonces se va neutralizando intracelular. Pero el intravascular, que es lo que nos interesa a nosotros, lo que más hay es este celestito con violeta, que es el bicarbonato. Fíjense, este sistema bicarbonato ácido carbónico está en el sistema intravascular. Tenemos algo de proteínas, pero más es el bicarbonato. Por tanto, el bicarbonato ácido carbónico es lo más importante para nosotros, porque es lo único que podemos manejar específicamente, con el cual podemos salvar, o si nos equivocamos, puede ser que más bien al revés, ¿no? Hagamos daño en paciente. Cualquier pregunta, levantan la mano. Entonces,
aquí tengo las defensas contra cambios del pH en el organismo. Tenemos los amortiguadores, báferos tampones también se llaman, actúan en segundo. El centro respiratorio y pulmón, que regula la eliminación de CO2, que actúa en minutos. Y tenemos los riñones, ¿no?, que actúan en horas o días. Entonces, estos tres se llevan a cabo en nuestro cuerpo. Nosotros siempre estamos con nuestro sistema funcional fisiológico y gracias a eso mantenemos un pH a raya, 7.4. Ninguno de ustedes tiene arriba de 7.4. Todos estamos a 7.35, 7.45 cuando estamos jodiendo, pero después 7.4. Entonces está totalmente controlado. ¿Ya? Vamos a ver entonces, vamos avanzando. Cualquier pregunta levantan la mano. Entonces, aquí tenemos los amortiguadores en tiempo, cómo actúan. En segundos, los amortiguadores plasmáticos, en minutos, los respiratorios, y en horas o días, el riñón. Fíjense cómo los ácidos o débiles van a ser eliminados por la respiración, y si es que pasan horas o días, entra el juego del riñón. Y esto no es nada más que, por favor, atiendan, el ion hidrógeno que se produce el desbalance ácido cítrico, va a el bicarbonato, que es el amortiguador plasmático, lo convierte en ácido carbónico, y este ácido carbónico va a ser eliminado por el cerebro. Si es que el pulmón no puede, entonces el ácido carbónico es eliminado por el riñón como ácido cítrico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy repitiendo, pero es bueno que quede bien claro, ¿ya? Ahora bien, vamos a ver esto. El sistema amortiguador bicarbonato carbónico está compuesto por el ácido carbónico y el bicarbonato. El ácido carbónico y el bicarbonato. Si entra un ácido débil, fíjense, aquí tenemos un ácido débil, se va a convertir en ácido carbónico. El ácido carbónico se convierte en CO2 más agua y es eliminado igual. Y tenemos el bicarbonato de sodio, ¿no? Y fíjense, el bicarbonato de sodio se va a convertir en sodio más bicarbonato puro. Entonces, de esa forma se controla el sistema ácido. Aquí tenemos una muestra de lo que produce, fíjense. Aquí tenemos, si añadimos a nuestro sistema plasmático un ácido fuerte, ¿no?, elimina su ion hidrógeno, entra en juego el bicarbonato se une al ion hidrógeno, se convierte en ácido carbónico, y el ácido carbónico es CO2 agua, y el CO2 se elimina por los pulmones. Esto es lo que siempre sucede, siempre. Nosotros todo el tiempo, cuando estamos jugando, cuando estamos comiendo, cuando cualquier actividad en que la respiración aumenta, es porque la cantidad de ácido se está produciendo. Simultáneamente se está eliminando por la respiración el exceso de ácido en forma de CO2. Se está eliminando, ¿ya? Siempre pasa. Y si añadimos, ¿no?, una base fuerte, por ejemplo, el hidrógeno de sodio aquí, ¿no?, entra en juego el ácido. El ácido carbónico es parte del sistema bicarbonato ácido carbónico, y lejos de hacernos daño, nos hace un favor, porque su pK, les he dicho, es 6.1, o sea que no nos hace daño, pero puede tamponar fácilmente cuando entra una base y lo convierte en bicarbonato de sodio y es eliminado por los riñones. ¿Ya? Bueno, cualquier pregunta, levantan la mano. Ahora vamos a ver la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Para esto yo quiero, por favor, que entiendan que el CO2, por favor, les voy a pedir que no hablen. Si quieren reír, calladito, no, todos tenemos derecho a reír, a hacer los chistes, todo. Salgan afuera y déjenos aprender. No me van a enojar. Pero si van riendo a cada rato, al final me van a dejar estando aquí, ¿para qué? No quieren estar atendiendo, ¿ya? Les decía que
En la ecuación de Henderson-Hasselbalch se compara la cantidad de ácidos y bases para sacar el pH. Y fíjense, ya en el tiempo, desde los años 60, 70, se ha visto que el CO2 es equivalente al ácido carbónico. Porque cuanto más CO2 hay más ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido fijo. No es volátil. Pero el CO2 es volátil y está circulando en sangre. Por tanto, en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el CO2 llega a sustituir el valor del ácido carbónico. Eso solamente. Por eso es muy importante entender. Pues fíjense, en la sangre, cuando entra un ion hidrógeno, se usa el bicarbonato, entra en fuego, se convierte en CO2 más agua. Entonces, fíjense, el ácido carbónico siempre está en relación a la cantidad de CO2. Por eso se utiliza CO2 en vez del ácido carbónico en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Aquí tenemos la ecuación, entonces, es el pH, pK más logaritmo de base sobre ácido. Entonces, tenemos la base, es el bicarbonato que tenemos, y en vez del ácido ya no podemos, antes era bicarbonato sobre ácido carbónico, ahora no, es PCO2. ¿Qué es PCO2? Presión parcial de CO2 en sangre, ¿no? Y hemos puesto esta constante de 0.03 que lo convierte este CO2 en ácido carbónico, o sea que en el valor real. Por tanto, podemos contar con esta fórmula, ¿no? Bicarbonato sobre ácido carbónico, teniendo en cuenta el CO2 y esta constante, y podemos sacar el valor de nuestro pH o de cualquier otro pH que hagamos matemáticamente hablando, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora las alteraciones del trastorno ácido-base. Tenemos acidosis y alcalosis metabólica y respiratoria, ¿no? En ambos casos es muy importante entender cómo es una acidosis metabólica y cómo una acidosis respiratoria. En ambos casos, fíjense, vamos a ver que hay acidosis, fíjense, aumento de iones hidrógeno. En ambos casos hay alcalosis, aumento de alcalicencia. Y esto es vital en los dos entender, ¿no? Esta conversión de CO2 más agua en ácido carbónico vía anhidrasa carbónica. ¿Bien? Cualquier pregunta, levantan la mano. Entonces, fíjense, vamos a comenzar con esto. La anhidrasa carbónica es vital para el control, porque si no hubiera anhidrasa carbónica no podría ser posible la conversión del CO2. Y nosotros tenemos mucho CO2, se convierte en ácido carbónico, y si hay mucho ácido carbónico se convierte en CO2. Y si hay mucho CO2 se elimina por la respiración, y si hay mucho ácido carbónico por el riñón. Por los dos lados tenemos donde escapar y no va a haber acidosis, no va a haber, está controlado. La anhidrasa carbónica ahí es un papel fundamental, es una enzima, ¿no es cierto?, que está presente en el plasma, en los glóbulos rojos. Es una enzima que si no hubiera esa enzima, esta conversión tardaría mucho, pero gracias a esta enzima es violenta la conversión y rápidamente se elimina el exceso ya por respiración o por vía renal. Entonces, habiendo entendido esto, vamos a ver que lo normal, atiendan por favor, ustedes, yo y todo el mundo humano, tiene un pH de 7.4 y tiene una cantidad en sangre de CO2 y una cantidad de sangre de bicarbonato. Siempre. O sea, digamos, el pool, una cantidad estándar. Eso está establecido y el cuerpo sabe que tiene que tener 24. Ahorita a cualquiera le hago un estudio laboratorial, toditos tienen 24 de bicarbonato, como si fuera calcadito, porque eso es lo normal. Ahora bien, todos tienen también CO2, de lo normal, ¿cuánto es? 40. Entonces tenemos 24 de bicarbonato y 40 de CO2.
como ellos son los que van a encargarse del equilibrio ácido-base, tenemos una balanza que esté equilibrada. La cantidad de bicarbonato va a contrapesar a la cantidad de CO2 y esto siempre nos va a mostrar un pH de 7.4. ¿Se ha entendido? Entonces, para esto tenemos la salida de CO2 arriba o de ácido por los hidrógenos. Entonces, todo el tiempo mantener. ¿Ya? Ahora, vamos a ver. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? Por favor. Este distilo está caracterizado por una disminución del bicarbonato plasmático, disminución del pH, hiperventilación compensatoria y disminución del CO2. Esto es lo clásico que nosotros vemos. ¿Ya? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Jerry? Jerry, ya, tráete café. Comprate tabletas de coca, algo, pero no quiero verte dormir. No es la primera vez, la otra vez igual estás así. Por favor. No sirve para nada. Había habido pastillitas de coca para chupar, así como eso, ¿no? Dulce. Y levanta, o sea, quiero que estés consciente, no quiero que duermas, ¿ya? Y para todos, por favor. Entonces, vamos a ver esto, por favor. Ahí está, esto es lo que se presenta en un laboratorio comúnmente, una acidosis metabólica. Ahora vamos a ver por qué presenta esto, por favor, aquí. Entonces, fíjense qué aparatos entran en acción aquí. Aquí vamos a tener el centro respiratorio, que es el más importante, que es el bulbosaquídeo, ¿no? Tiene importancia fundamental en el equilibrio ácido-base, porque el centro respiratorio aumenta o disminuye la frecuencia respiratoria, y el centro respiratorio controla la frecuencia gracias a los quimioreceptores aórtico y carotidio, que van a informar la cantidad de iones hidrógeno, el pH van a ver, el oxígeno van a ver, ¿no es cierto? Son quimioreceptores. No confundan con los varoreceptores. Los varoreceptores van a controlar la presión, los quimios no. Entonces los quimios son vitales aquí, una cosa es vital. Entonces fíjense, si digamos la cantidad de iones, el CO2 llega aquí al bulbo, el CO2 en el bulbo, vamos a ver, el respiratorio, se convierte en ion hidrógeno, al revés, ¿no? Primero hemos dicho que el ion hidrógeno se convierte en ácido carbónico en CO2, decir es eliminado. Pero en el centro respiratorio, ese CO2 se convierte en ion hidrógeno, y el ion hidrógeno estimula la frecuencia respiratoria del bulbo. Y también estos quimioreceptores, una vez que pesquisan que el pH está disminuido, entonces también van a estimular el centro respiratorio. Y aquí está la parte teórica que la van a leer. Cualquier pregunta, levantan la mano. No he entendido esto. Por favor, no me hagan como ya les he dicho, al final no he entendido nada. Eso no. Díganme cuando no lo entiendo. Estos dibujitos nos ayudan a entender. Fíjense. Cuando nosotros estamos corriendo, haciendo ejercicios, utilizamos ¿qué? ATP. Para el ATP necesitamos oxígeno y nutrientes. Y producto de la formación en la mitocondria de ATP, se produce CO2 y agua. Ahora, el CO2 que se produce producto del metabolismo en la mitocondria, sale, porque estamos hablando del medio interno, sale al vaso y circula hasta el centro respiratorio. Este CO2 se convierte en ion hidrógeno y aquí estimula al centro respiratorio, y el centro respiratorio, como hay un exceso de CO2 producto del aumento de ATP y CO2 porque está haciendo ejercicio, entonces aumenta la frecuencia respiratoria. Siempre hemos visto que cuando corremos siempre empezamos a respirar más. Es una consecuencia lógica de la cantidad de ATP que nuestros músculos necesitan, pero al producir ATP está produciendo CO2 y ese exceso de CO2 estimula al centro respiratorio y el centro respiratorio aumenta la frecuencia. Entonces todos los que están corriendo van a cansarse. ¿Está entendido? Está ahí, ¿no? Bueno, entonces, esta cantidad de CO2 estimula el centro.
Eso aumenta. Normalmente tenemos 18, 16 de frecuencia, pero aumentamos a 24, 26, digamos, ¿no? Pero fíjense, el pool de bicarbonato y de CO2 no varía. Aunque hagamos ejercicio, estemos bailando, nuestro ácido base está íntegro. Tanto el bicarbonato y el CO2 estándar se mantienen dentro de nuestro cuerpo. Aunque hay un exceso, ese exceso es vía centro respiratorio, es eliminado con la respiración. ¿Hasta aquí está entendido? Ya. El que no entiende, levanta la mano. Entonces, una vez que esto ha pasado, eso pasa normalmente, pero ¿qué pasa cuando una persona está enferma? Esta persona, cuando está enferma, ¿cierto? Está aumentado, bien triste cuando es familia, cuando uno está con fiebre, le ven a su hijo, y usted no tiene, pero uno ve a su hijo o alguien, están aumentada la frecuencia respiratoria, sin hacer ejercicio, no están corriendo, pero están. Cuentan ustedes hasta 24, 26, 28, que no es normal, está aumentado. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense, ¿por qué la célula está estimulando el centro respiratorio? Porque hay un problema a nivel metabólico y está habiendo una falta de oxígeno. Generalmente, si hay un exceso de actividad celular, por un problema febril, infeccioso, tumoral, etcétera, etcétera, el oxígeno que llega a ese lugar no alcanza. Entonces se genera mayor cantidad de iones de ácidos. ¿Por qué? Porque el ácido pirúvico se convierte a acetylclorosima A y ese entra para producir, pero en este caso el oxígeno es insuficiente, por tanto se desvía a ácido láctico y el ácido láctico empieza a descargar ion hidrógeno. Ese ion hidrógeno no es normal, el paciente está en reposo, no está haciendo ejercicio. Y entonces este sistema amortiguación entra en juego. El bicarbonato, el pool es 24, pero como el ion hidrógeno sale, tiene que neutralizar. Entonces el bicarbonato se une al ion hidrógeno y lo convierte en ácido carbónico, inmediatamente el CO2 y agua, y empieza a producir CO2. Pero conforme el bicarbonato va tamponando, va amortiguando, va neutralizando los iones hidrógeno, entonces también va formando más CO2. Y cuando forma más CO2 hay más estímulos del centro respiratorio. Y el centro respiratorio empieza a aumentar la frecuencia respiratoria en un paciente que no está haciendo ejercicio, ¿no? El pool todavía se mantiene, pero ya está empezando a poco, los 24 microlets de bicarbonato empiezan a reducirse. Empieza a salir uno, lo neutraliza, empieza a salir otro, lo va neutralizando. ¿Y qué va a pasar? Fíjense, atiendan por favor. Lo que va a pasar es esto. Entonces, tenemos mayor cantidad de ion hidrógeno y tenemos mayor repercusión. El bicarbonato empieza a producir más CO2, aumenta el CO2 que está formando producto de la neutralización, que se suma al CO2 normal, y el CO2 normal ya no es 40, aumenta, ¿no es cierto? Empieza a aumentar el CO2, y este aumento va a estimular mayor cantidad de frecuencia respiratoria, va a aumentar a 30. Entonces va a aumentar también la eliminación de CO2. Entonces quiero que entiendan, repito de nuevo, los ácidos que están produciéndose a nivel metabólico están eliminando ion hidrógeno. El ion hidrógeno quema, no puede estar suelto, por tanto el bicarbonato está para eso, lo va a neutralizar. Al neutralizarlo se convierte en ácido carbónico momentáneamente, pero se convierte en CO2 inmediatamente para ser eliminado. Entonces, como hay varios iones hidrógenos, son varios bicarbonatos que empiezan a quemarse. Aquí dice que decir que ya el bicarbonato desaparece, ya no es 24, ahora es 23. Y otro viene sería 22, 21, 20, 19, 18, y va disminuyendo poco a poco. Y va aumentando el CO2. El CO2 va a empezar a afectar el CO2, el pool, porque era 40, ahora ya no es 40, 60, empieza a aumentar.
aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la cantidad de CO2 que se elimina. Entonces, fíjense, tenemos esto, ¿no? El CO2 ha aumentado y ha provocado un desbalance en nuestro equilibrio. Y la balanza se ha ido a un lado porque tenemos más peso del pool de CO2, producto de los 40 que había y de estos que están siendo formados. Por otra parte, el bicarbonato ya no es 24, ahora es menos, ¿no? Ya es 15, o sea, se ha ido quemando. Fíjense, como es menos peso, aquí hay más peso, se ha ido así. ¿Y esto dónde está ahora? El 7 o 7 puntos. ¿Qué es eso? Acidosis metabólica. Acidosis. ¿Y por qué tipo de ácidos metabólicos? Que viene del metabolismo, ¿ya? Ahora, esta cantidad de CO2 tiene mayor estímulo y el paciente ya no es 30, va a empezar a aumentar a 36, 40. Yo he visto pacientes que están, esos ya están, uno sabe la gravedad según la cantidad de desrespiración. Las enfermedades del paciente están mal, va uno a ver, el paciente está, quiere decir que tiene tanto ácido que ya el tipo, si no corregimos, ese paciente va a morir. Ya debe estar menos de 7,1, 7. Y yo he visto, sí, si se nota esa desesperación del paciente, o sea que llaman a ver cómo se puede. Entonces, fíjense, aumenta. Entonces también la frecuencia respiratoria va a aumentar, ya no va a ser solo 30, y fíjense lo que pasa por la piel. Entonces, se elimina mayor cantidad de CO2. El organismo trata de eliminar, y al eliminar, también va a eliminar el pool normal de CO2. Lo que está produciendo, pero se pasa al pool. El pool era 40, pero ahora ya empieza a reducir a 30. Todo eso lo elimina aquí. Mayor eliminación de CO2. Entonces, eliminando el CO2 de aquí, se contrapesa la balanza, ¿ya? De lo que era 40, ahora ya es 30, entonces ya sube. Entonces, aunque aquí también está disminuyendo, entonces fíjense, tenemos 7,3 pH. Eso se llama acidosis metabólica compensada. ¿Con qué compensada? Con la respiración. Fisiológicamente, el aumento de la frecuencia respiratoria compensa a un paciente. Siempre vienen en este estado los pacientes, siempre. Por eso una acidosis viene un pH bajo, el CO2 bajo, ¿no? Porque está compensando, ¿no? Sabemos que está eliminándose en exceso para compensar esa acidosis metabólica. Una persona ¿Está entendiendo? diálisis porque se riñón no sirve. Entonces, fíjense, ¿qué pasa aquí? Cuando hay acidosis metabólica, de esto viene un concepto. Se puede provocar por desaparición del bicarbonato. ¿Cómo ha desaparecido? Se ha quemado, ha desaparecido. Toda vez que neutraliza un iodo, se convierte en CO2 y es eliminado, entonces el bicarbonato ya no hay. Se quemó, ya no existe ya. Entonces el bicarbonato disminuye. Cuanto más ácidos neutraliza, más bicarbonato se quema y menos bicarbonato queda en el pool. Por tanto, y más CO2 va a haber. Entonces esto hay un desbalance. Como es poquito, el peso ya se va a este lado y siempre va a haber acidosis. Esto es una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, una forma de generar es eliminando el bicarbonato, se quema. Y la otra forma de eliminar el bicarbonato es agujerear el pool. Y tenemos aquí 24. Si tenemos, atiendan por favor, si tengo aquí 24 miliequivalentes normales, pero yo agujereo este recipiente, ¿qué pasa con el bicarbonato? Se pierde, se sale, se chorrea, no se quema, el bicarbonato se elimina como bicarbonato. Entonces, una forma de acidosis metabólica es por eliminación del bicarbonato, por neutralización, por decir, ¿no? Se quema el bicarbonato, y el otro es por pérdida del bicarbonato. En el primer caso es por aumento de iones de hidrógeno.
Los iones de hidrógeno han aumentado y ha quemado el bicarbonato. Es una forma. Y la otra es por pérdida. Esta pérdida puede ser por intestino o por riñones. Entonces, nosotros tenemos que aprender a distinguir nuestras acidosis metabólicas. Disminuye el bicarbonato, pero ¿por qué ha disminuido? Puede ser por que se ha quemado, hay aumento de iones de hidrógeno, o puede ser que se ha perdido. Y eso es por pérdida. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos ya ¿Qué quieres preguntar? ¿Las personas que dializan siempre tienen ese problema? ¿Las personas que qué? ¿Que dializan? No, diálisis es otra cosa. Diálisis No, es... pero los riñones no están mal. sí, problemas renal. No afecta. La insuficiencia renal se acompaña de esto, ¿no? Pero esto Ya. es otra cosa. Otra cosa. Ay, Sí, sí. Se acompaña también de acidosis. ¿Qué dice? Yo les voy a atiendan, por favor. En el práctico que hemos hecho el anterior, solamente era presión hidrostática, presión osmótica y demás. Ya estoy viendo ahí cómo se desvían los estudiantes por las ramas. Que voy a dar espironolactona porque la furosemida elimina potasio. ¿Qué les importa lo que háganme? No quiero tratamiento con dosis, dice que no, a 20 miligramos por no me hagan, no lo hagan. Ahora vamos a ver cómo lo han hecho. Entonces ahí cierta persona que estoy mirando es parecido igual, ojalá que no lo hagan. Entonces, sí, porque ya la otra vez me han dicho que quiero poner, me dijo, tanto porcentaje. Entonces, por favor, lo que quiero es que ustedes piensen globalmente qué está provocando. No quiero, como dice, les digo, me subestima, me dijo el estudiante. No nos subestime, doctor. Sin motivo tanto que la voltea. Entendemos al primer saque y nosotros. Pero esto está recontramascado para que entiendan. Pero no es por subestimar, sino que pueden hacerlo, o si pueden mencionar tal cosa, pero no es el caso ese, lo que quiero que entiendan el entorno y dónde entra la presión hidrostática, colorosmótica, todo, y la importancia que tiene en la fisiología normal. Les conviene haber hecho bien, porque de eso va a salir el examen, ¿ya? Ya. Ya, entonces, aquí se sale como bicarbonato, aquí no se quema, aquí no neutraliza nada, se pierde. Ahora, aquí hay aumento de iones de hidrógeno y por eso se está quemando el bicarbonato. Ahora, ¿en cuál de los dos debe darse bicarbonato por lógica? ¿En el primero o en el segundo? El segundo. Y dígame por qué. En el segundo se pierde y en el primero ¿Por se qué? A ver, ¿quiénes dicen en el primero y quién dice en el segundo? Levanten la mano. ¿Cuál? ¿En qué casos damos bicarbonato? ¿Quién más dice el segundo? 2, 3, 4. En el segundo. Tal vez no lo entendieron los demás, ahorita van a entender. A ver, aquí está interesado. ¿Por qué? Porque el primero se va a compensar, en cambio en el segundo no, y como hay una El segundo se pérdida, pierde. necesita reponerse. Este es la elección más, ¿cómo diría?, más lógica, porque aquí lo que falta es bicarbonato y soluciones. Aquí no solucionas. Aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Quién está pues aumentando los iones de hidrógeno? Hay que operar. Generalmente es peritonitis, es un tumor, algo está provocando. Hay que operar, no es el tratamiento. Aquí es el tratamiento, bicarbonato y los damos al paciente. Aquí no. Aquí hay que, esta fila hay que cerrar. En algún lugar está saliendo iones de hidrógeno. Hay que cerrar. En los dos casos, en esto tendrán que colocar a veces bicarbonato, pero hay que tener cuidado. Y eso vamos a tener, por fisiología, vamos a aprender por qué hay que tener cuidado en el primer caso del uso del bicarbonato. Porque el bicarbonato, fíjense, está pues poquito y el contrapeso está yendo. Si nosotros aumentamos bicarbonato, entonces la balanza se mira así, vamos a compensarlo, ¿eh? Es lógico, pero hay que saber cuándo. Por eso quiero que entiendan. Esa es mi intención, que entiendan. ¿Qué quieres preguntar? Sí.
Ya, no, es que has hecho así. Ya. Sigamos más adelante. Por favor, entonces, eso. Ahora, aquí está lo que les decía. Una acidosis metabólica es un resumen. Ya, normalmente tenemos bicarbonato y CO2 están equilibrados. Uno es 24 y el otro 40. Entonces 7 puntos. En una acidosis metabólica por aumento de iones hidrógeno, el bicarbonato convierte en mayor cantidad de CO2 y al convertir se elimina el bicarbonato. Entonces aumenta el CO2 y el CO2 se elimina por la respiración, hiperventila y se hace pequeñito, o sea, elimina tanto que ya iguala prácticamente o trata de igualar, y esto es lo que estaba así, con lo que el peso baja, entonces ya hay una compensación. Eso se llama acidosis metabólica compensada. ¿Ya? ¿Está entendido? Ya. Cualquier duda, levanta la mano. Ahora, es lo mismo esto. Fíjense, entonces no es dos metabólica, acuérdense. Hay una amortiguación extracelular de bicarbonato. Hay una compensación respiratoria para eliminar el CO2 resultante y hay una excreción renal y una sobrecarga cuando la acidosis es crónica. En una acidosis crónica, un tumor que crece y crece y va produciendo, el riñón entra en juego para eliminar el exceso de iones ácidos. Entonces tenemos primero el amortiguador, el pulmón y luego en vías el riñón. Esa relación se va a recordar. Entonces, en la acidosis metabólica nosotros podemos, como ya que el bicarbonato está disminuido, podemos aumentar el bicarbonato para que compense, ¿cierto? Y ahí era la pregunta, ¿en qué casos ponemos? Exactamente cuando falta. Si falta, hay que colocar. Pero cuando se quema, también hay que colocar, porque ahí van a ver ustedes por fisiología que hay que colocar, pero con cuidado, no es lo mismo. Aquí prácticamente se calcula y adentro, en cambio el otro no, tienen que ver, y ahí van a muchos detalles que van a aprender aquí en fisiología que tienen que manejar. ¿Ya? Entonces, hasta aquí está entendido. ¿Alguna duda? Parece que todo ahí, la señorita la veo con su carita. Dime, ¿está todo entendido? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Jessica. Ah, Jessica. ¿Está entendido, mi querido compa? Ya. Ya, sigamos adelante. Síganme, como. Mi rodilla. Ay, Dios. En una alcalosis metabólica, atiendan por favor, hay un aumento de bicarbonato, al revés. Alcalosis quiere decir que hay un desbalance, pero al otro lado. Ya no es que está disminuyendo el bicarbonato, hay un aumento. Aumenta el bicarbonato, hay pérdida de ácidos y hay aumento del pH, ¿no? Esto se da muy frecuentemente cuando hay vómitos. Cuando una persona está vomitando y vomitando, ¿saben ustedes cuánto ácido se pierde al vomitar? En el vómito está el ácido clorhídrico y ese es parte del pool. Todos esos se eliminan, entonces hay un desbalance y empieza a haber acidosis metabólica por vómitos. Otra forma es por ventilación. Un ataque de pánico. sí, pero no es metabólico. Un ataque de pánico y preventivo, pero eso no es metabólico, hace que el bicarbonato aumente. ¿Ya? Otra forma de aumentar el bicarbonato es cuando un estudiante no ha aprendido bien el equilibrio ácido-base y le mete, así como él, por ejemplo, ¿no? Hay una acidosis respiratoria y le mete bicarbonato de camba. Acidosis, está bajo el pH, metámosle bicarbonato y es respiratorio. No tiene nada que ver el acidosis respiratorio con la acidosis metabólica, no, lo van a matar al paciente. Por eso es importante esta distinción. ¿Ya? Entonces, eso te quede bien claro por lo menos. Entonces, hay un aumento de bicarbonato que puede dar en pacientes con insuficiencia renal, sí, pero también, como les digo, eso ha pasado frecuentemente
le colocan, especialmente en emergencias de los centros de salud segundo nivel, bicarbonato cuando no hay que colocar. Y entonces le meten bicarbonato en exceso y aparece con alcalosis del paciente. Entonces eso es iatrogénico, eso no es, digamos, mandar a que vomitar, pasa, ¿no? Entonces fíjense, en una alcalosis metabólica normalmente hay un aumento de bicarbonato, eso va a contrapesar, se eleva, esto es 40 normalmente, pero esto es mucho mayor en peso, entonces va a una alcalosis, que es producto del aumento de bicarbonato. ¿Qué hace el cuerpo que Dios ha ordenado? Aumenta el CO2, detiene el CO2, el cuerpo se defiende para contrapesar en forma fisiológica el CO2. Entonces, aquí lo he puesto así grande para que entiendan, pero en realidad nunca es así, es menor la cantidad, pero aún así hay una compensación. Entonces vamos a ver una alcalosis metabólica compensada, el propio cuerpo se compensa, ¿ya? Hay cosas que nosotros no podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, ¿qué tal si nosotros le meteremos CO2 al paciente? No pueden meter el CO2 al paciente. O sea, lo van a matar al paciente. Por eso no se puede. Nuestro cuerpo exactamente lo que necesita, eso hace. En cambio, uno, ¿con qué vamos a meter? Por lógica, vamos a matar al paciente. CO2. ¿Ya? Entonces, alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria, con esto y vamos a terminar, pero denme 15 minutos. Fíjense. Acidosis respiratoria. ¿Se acuerdan que acidosis metabólica era qué era el laboratorio? ¿Qué era? ¿Cómo? Acidosis metabólica. ¿Cómo era el laboratorio? Disminución bicarbonato. Pero alcalosis es mucho bicarbonato. Acidosis respiratoria, causada por una disminución en la frecuencia y retención de CO2. Aumenta el CO2. El bicarbonato está bien. Está chévere. No tiene nada que ver el bicarbonato. Aquí hay un aumento de CO2. Entonces fíjense, el trastorno primario es un aumento del CO2. ¿Cuánto normalmente tiene que ser? 40. 40. ¿Es cierto? Entonces, aumenta el CO2. Cuanto más aumenta el CO2, se va a convertir en ácido carbónico por la anhidrosa carbónico, por el gradiente, y va a eliminar mayor cantidad, y eso va a provocar acidosis. Pero es dependiente de qué? De la retención de CO2. Entonces es una cosa que se puede solucionar. ¿Dónde? La Pulmón. respiración. Y ahora nosotros tenemos respiradores. Todos tienen. Hasta las clínicas más nichis tienen respiradores. O sea, ya no es como antes que solamente tenían algunos. No, todo el mundo tiene respirador. El respirador nos ayuda ahí para la atienda un poco. Entonces, ¿cómo se detiene el CO2? Atiendan. Normalmente atiendan que en la mitocondria se produce la respiración, ¿cierto? Y la producción de ATP produce CO2. El CO2 va por la sangre y se elimina por la ventilación, por la respiración. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, este CO2 estimula exactamente para eliminar el CO2. Este poquito CO2 estimula, ahorita están ustedes tranquilitos, porque no hay exceso de CO2. Entonces, un estímulo leve para eliminar lo leve que hay. 16 por minuto, normal se está eliminando, el centro respiratorio se está limpiando. Ahora vamos a ver qué pasa en una acidosis respiratoria. Atiendan, por favor, fíjense. En una acidosis respiratoria, el CO2 empieza a aumentar el CO2. Fíjense, mayor actividad de la mitocondria, mayor ATP, el CO2 estimula. Cuando hay estímulo de CO2, aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces aquí, si el pulmón está bien, entonces el CO2 va y es eliminado. No importa, porque les digo, cuando hay acidosis, ustedes van y estás respirando.
auscultan si está limpio el pulmón. ¿Qué es? ¿Respiratorio? Metabólico. Porque el pulmón está limpio. Entonces, si el CO2 en la mitocondria está produciendo CO2 y está eliminando, atiendan por favor, cada pulmón tiene una cantidad a eliminar. Este pulmón esta y este pulmón esta. Cada pulmón tiene una cantidad que elimina. Entre los dos cumplen eliminar todo el CO2. Ahora, ¿qué pasa en una acidosis respiratoria? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un pulmón ocupado, colapsado, por alguna razón, este pulmón está colapsado, el CO2 empieza a ir y solamente sale por aquí. Sale la cantidad de este pulmón, pero este no. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a detenerse. Esta detención de CO2 va a estimular la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el pulmón está a medias, un solo pulmón está funcionando. Y el CO2 que le correspondía se está deteniendo. Este aumenta su frecuencia para tratar de eliminar esto. Entonces va a haber un aumento, ¿no? Taquipnea, va a haber taquipnea, pero ustedes auscultan, uno está eliminando y el otro está quieto. Entonces, ¿qué tipo de acidosis es? Respiratoria. Pero no estamos viendo las mixtas, que vamos a ver el día lunes. Hay mixtas, tantas respiratoria y metabólica, pero tienen que aprender a diferenciar. Estamos para allá que para acá. Pero está entendido esto, ¿no? Sí. ¿Perdón? Alcalosis. No, si es que Si vomitas se elimina todo el tiempo, no, más bien va a haber alcalosis. alcalosis Claro, va a haber alcalosis. metabólica. Si elimina, es un problema grave eso. Pero está entendiendo. Entonces, fíjense, atienda, porque el CO2 no puede salir por un pulmón y comienza a acumular. Atiendan, por favor, ya nos vamos a ir, denme 5 minutos más. Entonces, se va acumulando el CO2 y pasa esto. Tenemos mayor cantidad de CO2 porque sigue deteniéndose, esto no se soluciona, y tenemos mayor cantidad de CO2. Entonces este CO2 empieza a convertirse en ácido carbónico. Entonces fíjense, va a haber mayor CO2 que estimula mayor cantidad del centro respiratorio, aumenta la frecuencia respiratoria, pero por este problema pulmonar. Aquí no hay problema, ¿se acuerdan? Aquí había falta de oxígeno, aquí no. Aquí el problema es de tensión. Es muy diferente el tratamiento. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es solucionar esto. Esto hay que solucionar. Esto hay que solucionar. ¿Ya? Hay entidades que se solucionan, por ejemplo, el asma se soluciona, la bronquiectasis se soluciona, ¿no? Cuando hay un émbolo se soluciona, cuando hay un neumotórax se soluciona, eso da también acidosis respiratoria. Pero hay cosas que no pueden solucionarse, por ejemplo, una neumonía. Pero hay solución, por lo menos paliativa para eso. Entonces, fíjense, atiendan, vamos a ir a esto y ¿cómo quedaría nuestro fíjense. Como hay un exceso, atiendan por favor, ya están distrayendo. Un exceso de CO2 aumenta, hace un desbalance total. El CO2 no se ha podido eliminar por el pulmón, entonces pesa más y la balanza se va hacia abajo y es acidosis. Pero la acidosis, ¿por qué? El bicarbonato está normal. Tiene 24, no ha perdido nada, no se ha quemado nada, es el CO2. Y eso provoca acidosis respiratoria descompensada. La compensación renal consiste en el aumento de excreción de ion hidrógeno, trata de eliminar, ¿ya? Entonces, fíjense, el riñón trata de eliminar y trata de recuperar el bicarbonato. El riñón empieza a recuperar bicarbonato para llenar ese pool que falta. Pero eso lo hace Dios, Dios ve cuánto va a ser. Nosotros no tenemos que meternos a esa labor, ¿ya? Entonces el bicarbonato sube y empieza a compensar, la acidosis respiratoria compensa. Ahora, este error y terminamos aquí, un momentito. Fíjense, esto puede pasar. Entonces fíjense que es acidosis respiratoria,
Aquí. Ah, la diferencia, ¿no? Fíjense, esto es una cosa CO2 está elevado, Que nunca te hicieron. 60 el bicarbonato normal. ¿Ya? No puede eliminarse aquí, puede estar fregado. Entonces, hay una acidosis. Acidosis metabólica al revés. El bicarbonato está disminuido, aquí está 24. No tengo problema. Aquí disminuido. Entonces, las acidosis son diferentes. Uno es aumento de CO2 y el otro es disminución de bicarbonato. Y aquí el CO2 aumenta virtud a que este bicarbonato al quemarse aumenta el CO2, pero no es el origen de este es por obstrucción. Esto es porque se convierte el ácido carbónico en CO2 más alto. Entonces, esas cositas tienen que manejar, ¿ya? Y finalmente, antes que se vaya, vamos a poner esto y con eso nos vamos a ir. Un segundito. Esto, me he saltado uno, porque los veo ya muy distraídos. En un momentito, denme 5 minutos. Les decía que cuando uno no diferencia eso, de acidosis, y tratan de compensar con qué? Con bicarbonato. Pero se acuerdan, si nosotros ponemos bicarbonato, este bicarbonato se va a unir con el hidrógeno y va a provocar ácido, y el ácido va a provocar mayor CO2, y el CO2 lo va a matar al paciente. Entonces, eso es lo que tenemos, esa es la importancia de la fisiología, de entender el origen, ¿no? Uno es por retención de CO2, el otro es por pérdida. Si no hay pérdida, ¿cómo van a colocar bicarbonato si está 24? Le van a meter más bicarbonato y sobre eso lo van a provocar. Ahí sí va a haber una acidosis doble, va a haber una acidosis metabólica, alcalosis, una mezcla terrible. Lo van a pegar, ¿ya? Aquí vamos a quedar, mañana vamos a continuar. Un momentito antes que se vaya. Si hay un problema, ya la piraña son un problema. Ahorita, no ahorita, el día lunes. Cállense un momentito. El día lunes vamos a ver, esto falta todavía, vamos a continuar con esto y vamos a hacer alcalosis respiratoria y vamos a hacer la mixta. Ahora, atiendan por favor. Los trabajos me lo van a dar a Natalia, me lo va a dar ahorita, y Natalia, la señorita está allá acá, ¿ya? Y ojalá que lo hagan bien. Vamos a tratar de terminar el día lunes, ojalá. No sufrió, pero Si no, el miércoles, pero se levanta la mano.